En las sesiones anteriores hemos construido la transformada de Laplace. No olvidamos que la transformada de Laplace es una función. Como toda función tiene un dominio y un codominio. Nosotros vamos a partir de un supuesto de que esa transformada de Laplace es biyectiva, y si es biyectiva tiene una función inversa, que es lo que vamos a llamar la transformada de Laplace inversa. Vale la pena recordar algunas cosas que seguramente ustedes las han visto en sus cursos de cálculo. Si uno tiene una función f, esta función va de un conjunto A, que es el dominio, en un conjunto B, que es el codominio, y si esta función es biyectiva, entonces la función f tiene una función inversa. Es corriente en matemáticas no usar otra letra para la función inversa, sino la notación f a la menos 1, cuyo dominio sería el codominio de la función original, es decir, b, y llega al conjunto A. También vale la pena recordar que si f de t es S, entonces, bajo el supuesto de que la función inversa exista, por supuesto, eso lo que quiere decir es que f a la menos 1 de S es t. De alguna forma, la función inversa lo que hace es hacer el recorrido contrario, el proceso inverso, por así decirlo. Vamos a aplicar estas ideas en la transformada de Laplace, pero primero algunas precisiones. Nosotros no vamos a demostrar este hecho, requiere algunas técnicas del análisis que no son parte ahora de este curso. Esta propiedad nos dice que si u es una función de orden exponencial, habíamos dicho que cuando una función tiene orden exponencial, entonces podemos definir su transformada de Laplace. La transformada de Laplace de esa función se va a cero. Cuando eso ocurre, hablamos de decaimiento a cero. Lo que eso dice es que la transformada de Laplace tiene un dominio, y ese dominio son las funciones de orden exponencial y llega a un codominio que son las funciones que decaen a cero. Y ahora viene un supuesto que no vamos a demostrar en este curso. Es una proposición que tiene algo de dificultad matemática, y es que la transformada de Laplace resulta ser biyectiva en este contexto que hemos dado. Biyectiva quiere decir inyectiva, quiere decir que dos funciones diferentes tienen transformadas de Laplace diferentes, y sobreyectiva en el sentido en que cualquier función que decae a cero más o menos tiene una transformada de Laplace.
Lo que es importante anotar es que debido a que la transformada de Laplace se define a través de una integración y para una integral no es importante el valor que toma una función en un punto, podría ser que las funciones difieran en un número finito de puntos. Pero en esencia, la transformada de Laplace dice que si yo tengo dos funciones esencialmente diferentes, sus transformadas son diferentes. De acuerdo con eso, como dijimos que la transformada de Laplace era biyectiva, entonces la transformada de Laplace tiene una función inversa. Esa función inversa es la que vamos a llamar Laplace a la menos 1, así la vamos a denotar, y ese Laplace a la menos 1 va a tener un dominio. Ese dominio es un conjunto de funciones que son las funciones que decaen a cero. Y va a llegar al codominio, que son las funciones de orden exponencial. Entonces, esta transformada de Laplace hará el trabajo inverso en cierta forma. Lo que vamos a hacer es interpretar un poco las tablas que conocemos de la transformada de Laplace en el sentido contrario. Lo primero que hay que llamar la atención es que toda función lineal, cuando tiene una inversa, la inversa también es lineal. Eso es algo que es teoría de conjuntos, no vamos a entrar en ese detalle en el curso, pero para todos los efectos, la transformada inversa también es una función lineal. El que la transformada inversa sea una función lineal quiere decir que si tomamos la transformada inversa de la suma de dos funciones, eso será la suma de las transformadas inversas. Y por otro lado, si queremos calcular la transformada inversa de un escalar por una función que decae a cero, pues eso será el escalar por la transformada inversa de la función. Una observación sobre la notación que vale la pena destacar: cuando yo me refiera a la transformada inversa de una función, voy a referirme a la letra S con un gorro, con un techo o techo. Y cuando me refiera a la transformada de Laplace de la función u, voy a hablar de L de u de t. Mientras que si hablo de la transformada inversa de una función, me estoy refiriendo a funciones que decaen a cero y que normalmente las denotamos con una barra o con un techo para distinguirlas de las funciones
del dominio original. Miremos un poquito cómo interpretar esta información a través de unas tablas. La tabla que ven acá, la tabla de la izquierda ya la conocíamos. Es una tabla que hemos trabajado lo suficiente. Aquí tenemos una lista de funciones U y aquí tenemos su transformada de Laplace. La transformada de Laplace de t a la n es n sobre s a la n menos 1. Y si leemos la lista al revés, es decir, lo que llegamos es a que a la transformada inversa de lo que tengo aquí en la tabla, que sería n factorial sobre s a la n más 1 sería t a la n. Estoy leyendo la tabla en el sentido contrario. Pero noten que n factorial es un escalar. Y como ya he dicho que la transformada inversa de Laplace también es una función lineal, yo puedo sacar el escalar y decir que esto es n factorial por la transformada inversa de 1 sobre s a la n más 1, y esto es t a la n. Si paso a dividir el n factorial, me queda finalmente que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s a la n más 1 es t a la n sobre n factorial, que es lo que pueden apreciar en la tabla de la derecha. La tabla de la derecha, excepto por ese pequeño detalle del escalar, es simplemente reescribir la tabla que tengo acá en el sentido contrario. Quiere decir que la transformada inversa de 1 sobre s menos a es c a la t, y así todas las demás se pueden interpretar. Vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado para ilustrar la linealidad de la transformada inversa de Laplace y mostrarles que no solamente es leer la tabla al revés, hay que hacer algunos cálculos algunas veces. Por ejemplo, queremos calcular la transformada inversa de esta función. Entonces, es importante recordar una técnica que seguramente vieron en sus cursos de cálculo, que claramente esto es lo mismo, y ahora yo voy a escribir este producto, voy a escribirlo como una suma. Es una técnica que se conoce como fracciones parciales y que se utiliza bastante para integrar funciones. Entonces yo voy a ver que esto es una constante por s menos 1 más otra constante por s más 1. No voy a hacer el cálculo de cuáles son esas constantes, es un medio y menos un medio, y voy a sacar este un medio. Y ustedes pueden apreciar entonces que los s en el numerador se cancelan, queda 2, y el 2 se cancela con este 2, que es la constante que hemos encontrado. Está claro que esto es lo mismo que un medio por menos un medio
En consecuencia, la transformada de la plaza inversa va a ser igual a la transformada inversa de esta combinación lineal que tengo aquí a la derecha. El medio sale como escalar y me queda un medio transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos 1 menos un medio transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1. Seguramente no se les habrá olvidado que la transformada de Laplace de E a la A por T es 1 sobre S menos A, que es equivalente a decir que la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S menos A es exponencial de E a la T. Por eso, aquí tenemos un medio de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1, que es E a la T, menos un medio por la transformada inversa de 1 sobre S más 1, que es E a la menos T. Yo les dejo a ustedes las simplificaciones a que hayan lugar.